¿Hay alguien ahí? Nosotros te ofrecemos un espacio lleno de enigmas, historia y leyendas. Déjate seducir por Misterios on Air, un programa dirigido por Blanca Martín y producido por Javier Lillo para Click Radio TV. Comenzamos. Buenas noches, os habla Blanca Martín. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia y el misterio. Esta noche nos adentraremos en el mundo de los vikingos, su origen, tradiciones y leyendas. Y bueno, cada noche me acompañan a los micrófonos. Fermín, buenas noches. Buenas noches. Un temita también muy interesante, ¿no? Y sobre todo vamos a desmistificar realmente el mundo de los vikingos, porque hay muchas historias en torno a ellos que hacen que a veces se nos presenten como auténticos bárbaros, ¿no? Con cuernos y esas cosas, y a veces se demuestra a través de la arqueología que no es así. Que no es así, efectivamente. A ver si conseguimos desgranarlo. Javier, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Voy a prestar mucha atención a este tema que me encanta y además que seguro que vamos a aprender hoy muchísimo de un pueblo pues apasionante que ha movido películas, series de televisión y que está ahora mismo muy de moda. Efectivamente, con la serie Vikingos. Genial. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Blanca. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, pensando en cómo vamos a tratar a uno de los mayores héroes de Marvel. ¿A Thor o a cuál te refieres? A Thor. Sí, a lo que no me lo saques a pasear, ¿eh? Oye, no es por nada, pero está buenísimo. Sí. Como te diga su mujer. Esto huele a cornos. Que es española. Bueno, a ver... La pataki es mucha pataki, ¿eh? Ya, pero el tío está muy bueno, ¿qué quiere que te diga? Sí, no te lo discuto. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, pues voy a hablar de un tema familiar, porque mi tercer apellido es Normand, y Normand es hombre del norte, y era uno de los nombres normandos que recibieron los vikingos en Francia. O sea, que tú vienes y tus orígenes son vikingos. Sí, o sea que ya os invadimos hace tiempo. De eso de que nos Bueno, pero os dimos una buena lección que luego lo contaré, ¿eh? Que salisteis por patas todos, de aquí de España. Bueno, pues tenemos a una oyente que además la dedico este programa, Irene Guerrero, con alias Irewiki, y me pidió hace un tiempo un programa sobre los vikingos, y esto va por todos los oyentes, pero en especial por ella. Irene, buenas noches, perdón, que ya no sé ni en qué hora estoy. ¿Qué tal? Muy bien, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas, Irene. Estoy muy emocionada de que tratéis este tema, de verdad, ¿eh? Claro Bueno, que sí. Pues a ver si te gusta cuando terminemos y cómo lo hemos tratado. Intentaremos además decir las cosas tal cual o lo más reales posibles, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, porque tú eres de Galicia, ¿no? Sí, yo soy de Vigo, de Galicia, aunque no tenga el acento, pero bueno, Es que... soy un poco nómada como los vikingos, nací allí, pero he vivido en media España, o sea que... Bueno, pero que sepas que una de las primeras incursiones que hicieron los vikingos atacando fue en Galicia, ¿eh? Sí, lo sé. Ahora lo contaremos más. Y bueno, ahora se va a poner Jaime, porque dije que además que si queréis saber vuestro animal de poder en otro programa, pues que nos lo contarais, ¿no? O nos lo preguntarais. Sí. Y ahora se va a poner, te paso con Jaime y que te explique el tema de los tótem, ¿eh? Vale, muchas gracias, A ti. Te paso con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues nada, tú me ponías como, que es del que vamos a hablar, como primer animal de tu preferencia, era el caballo. Entonces hay muchas posibilidades que sea tu animal tótem. Y eso te aporta, aparte de resistencia, cierta clarividencia.
porque eres capaz, además, de percibir a quienes tienen poderes mágicos. Dicen que a veces es difícil controlarte, aunque es el símbolo de la lealtad y de la devoción, del amor y de la fe incuestionables hacia quienes quieres. Te gusta mucho viajar, como acabas de decir, te da seguridad en tus viajes, tanto físicos como metafísicos, te aporta vigor y te encanta correr libre y controlar el ambiente. Se te da muy bien la comunicación y tienes el poder de expandir tus propias habilidades potenciales. Valoras mucho la amistad y la cooperación y cuando sueñes con el caballo es que te está avisando de posibles peligros y también te sirve como guía para superar los obstáculos. ¿Tienes que añadir alguna cosa más, Jaime? No, ya estaba. Está todo. Pues Irene, espero que no sé si he acertado en algo. no sé si he acertado en algo, te estoy diciendo. Sí, en todo, acertado en todo, vamos. Me has dejado. O sea que le tenemos que dar un 10 a Jaime, ¿verdad? Sí, por supuesto, un 10 pero superado, vamos. Pues genial, Irene, y muchísimas gracias por ser tan fiel de verdad a nuestro programa y hacer esos comentarios tan agradables que nos haces. Y nada, pues este programa va por ti y espero que te guste. Y muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte a todo el equipo, ¿eh? Venga, Gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Venga, un besico. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Eso es muy importante, estas llamaditas. Y he de añadir que finalmente los vikingos también perdieron la guerra, al igual que Sauron y los orcos. Y no me molesta apoyar a los perdedores, siempre he creído que se debe hacer lo correcto sin tener en cuenta las consecuencias. Así que sí estaba luchando por una causa perdida. Eso no tiene importancia. Prefiero morir luchando por lo que creo que vivir por cualquier otra cosa. Bart Vikernes. Fermín, a ver si nos puedes explicar cómo eran los vikingos. Bueno, de entrada eran hombres como tú y como yo. Bueno, yo, hombre, soy poco, ¿eh? Habían nacido por el mismo sitio, ¿no? Y con los mismos dolores. Vale. Pero en este caso, bueno, ellos se encontraban en una situación geográfica, digamos, de espaldas al mar, y lógicamente tenían una tierra por delante inmensa que desconocían y que querían descubrir qué es lo que había en ella, qué riquezas podían tener, y de esa manera qué podían ellos coger de esas tierras para su beneficio económico. De ahí que, como guerreros que eras y sobre todo navegantes, por aquello de que la mar los rodeaba por todos lados, bueno, pues se lancen también a la aventura buscando esas tierras y descubriendo en ellas, bueno, pues esos fenómenos, esos elementos de los que ellos carecían a lo mejor en su territorio. De ahí que, bueno, pues viento a popa y nunca mejor dicho, y con las velas alzadas, salieron rumbo a la conquista de Europa, y prácticamente, bueno, casi llegaron a muchísimos de los países, ¿no? Entre ellos, por supuesto, nuestro país, que luego hablaremos. Pero desde mi punto de vista, eran guerreros y navegantes, como lo fueron la inmensa mayoría de muchos hombres en muchos países. Bueno, pues aparte de guerreros, lógicamente todos los pueblos en mayor o menor medida han sido guerreros, y son guerreros. También eran agricultores y pescadores y, bueno, vivían de... Sí, porque a veces nos olvidamos de esta otra parte, de los vikingos. Exacto. Siempre nos acordamos de los guerreros porque es los que nos han educado a través de las películas, de dibujos animados, etcétera, pero había un mundo detrás de todo eso, detrás del barco, que a veces no se cuenta, de los vikingos, y ahí estaban pues los niños, las mujeres, los ancianos. ¿Qué ocurría en todo ese mundo? Ya. Pues eran ¿Dónde no estaba el barco? Eran agricultores y ganaderos. Claro. Aparte de guerreros. Lo que sí que aclarar es que había tres tipos o tres grupos de vikingos. Estaban los vikingos daneses,
que son los que se encargaban de realizar incursiones piratas. Eran los piratas para hacerse con los botines, ¿no? Y luego estaban los vikingos noruegos que son los que se dedicaban a conquistar nuevas tierras, como hicieron con Groenlandia, Islandia e incluso América, Canadá en particular. Y luego estaban los vikingos suecos, que también se dedicaron a conquistar tierras, pero fueron hacia la zona de Rusia y la Europa oriental. Jaime, ¿qué tácticas utilizaban los vikingos? Bueno, fueron cambiando con el tiempo. Al principio emplean un modo de saqueo parecido a las guerrillas, o sea, haciendo uso de sus naves, que eran las más rápidas del momento. Llegaban a las costas europeas y atacaban rápida y violentamente, tratando de conseguir el mayor botín posible para que la población, antes de que se diera cuenta, ya habían desaparecido. Luego, con el tiempo, se volvieron más audaces, llegando a ocupar y asentarse en gran parte de Europa. De hecho, la magnitud y la frecuencia de las incursiones en Inglaterra, Francia y Alemania aumentó hasta el punto de convertirse en verdaderas invasiones en las que se establecían asentamientos con miras a incursiones posteriores, o sea, como cabezas de puente. Sí. Y el modo de saqueo de los vikingos hizo que cambiara también la geografía de Europa, porque empezaron a construirse castillos en todo el norte precisamente para protegerse, y también aquello favoreció la descentralización del feudalismo. Bueno, pues a estas incursiones que estás comentando se les llamaba, a ver si lo pronuncio bien porque las palabritas son un poco complicadas, Strandkog, y consistía además en desembarcar sin previo aviso a una población o a un poblado, saquearlos y desaparecer lo más rápidamente posible antes de que llegaran los defensores de aquellas poblaciones, ¿no? Eso es lo que hacían, bueno, eran expertos en este arte, ¿no? En esta estrategia. José Luis, ¿eran bárbaros? No barbos. ¿Bárbaros? ¿O era una sociedad? Jolines, se me está trabando la lengua, caray. A ver, repito. ¿Eran bárbaros o una sociedad organizada? Pues hay que ser muy claros en esto que voy a decir ahora. Eran más civilizados que muchas sociedades de hoy en día. Fíjate, con toda la fama que tenían. Y además lo digo con bastante fiereza, porque hoy en día parece que hay demasiado bárbaro suelto, y sobre todo entre algunas culturas, que me parece aberrante. Pero bueno, en este caso hablamos de vikingos, y ellos tenían una norma muy clara, y es que todas las operaciones que hicieran, desde las más sencillas, como pues vender tierras entre ellos, hasta una de las más importantes, como era el matrimonio, porque los vikingos se casaban y para ellos era sagrado el matrimonio, de una manera mucho más seria incluso que la que se toma hoy en día, tenían que, literalmente hablando, acatar las leyes que marcaba el señor de la tribu, o en este caso el líder del poblado. Uh-huh. De hecho, tenían un nivel de organización de tal medida que tenían unas asambleas que se repartían en, por decirlo así, 2 partes a lo largo del año, que se llamaban thing, ¿de acuerdo? Como la palabra cosa en inglés. Uh-huh. Y en lo que fundamentalmente medía era, durante la primera, que era la de primavera, la llamaban Barthing, ¿de acuerdo? Tenía que instruir todo lo que hubiera pendiente. Es decir, que se iba recopilando todos los casos, y en ese gran consejo, esa gran asamblea, se trataban. Y luego en la de otoño, ¿de acuerdo?, que era la conocida como Leid, se hacía una recapitulación de todas las decisiones que se habían tomado y se comprobaba si habían sido correctas y si eran además justas. O sea, fíjate si tenían un nivel de organización tal que podríamos, y permítanme que lo diga con bastante amplitud de miras, podríamos aprender de ellos. Bueno, algunas cosillas, José En Luis, en esto que hablo, en el tema de las asambleas, en cómo tomaban decisiones y en que todo el mundo tenía que acatar las leyes sí o sí. Yo creo que ahí daban alguna que otra lección.
Por lo menos teniendo en cuenta de hace cuántos siglos estamos hablando. Ya. Que parece mentira que estemos en el siglo XXI. Pues sí, pero vamos, estos señores tendrían sus organizaciones, como me imagino que todos los tribus o todos los clanes o todas las etnias, de alguna manera, y tenían que acatar, todos tenemos que acatar las leyes en un país. O sea, sí o sí. Aquí no se lo tomaban precisamente a chanza. Como Ya. uno se... literalmente hablando, saltar a la ley a la torera, Ya. lo primero que podían hacer contigo, lo más normal, era que te desterraran. Y si te pasabas 20 pueblos, Ya. no ibas precisamente a acabar llevándote la cabeza encima de los hombros. Bueno, hablando de la cabeza sobre los hombros, me imagino que será que les cortan la cabeza. Pero mira, el hacha sí era su arma principal y además las forjaban ellos y las usaban a diario, tanto para, digamos, la vida cotidiana como como armas arrojadizas en cuestión de asaltos y de ataques, ¿no? El arma principal era el hacha. Tú hablabas antes de los pillajes que hacían, esos pillajes rápidos. Sí. Una de las técnicas para el pillaje rápido era en la otra punta de donde atacaban, montaban una pequeña escaramuza. Entonces, las tropas defensivas iban allí y el grueso atacaba al pueblo cuando estaba desnudo. Ya, eso se llama estrategia o táctica Pero es que, militar. es que a mí me fascina que tuvieran esa capacidad de tener estrategia, José Luis, que ni los romanos. José Luis, que no eran tontos. No, pero para nada, vamos, son admirables. Toda esta gente, pues me imagino que tendrían sus historias militares y, y todo. Fermín, ¿qué misterios hay en la religión vikinga? Hombre, tú ya has descifrado uno, que es el hacha o el martillo, que eran elementos que formaban parte de su vida, sobre todo en batallas, ¿no? Pero sin duda alguna, uno de los misterios más potentes, y que solamente lo sabían ellos, era la manera de cómo conseguir ganar a un determinado pueblo esa batalla, ¿no? Siempre por sorpresa, por supuesto. Aprovechaban sobre todo en territorio cristiano. Esperaban al domingo, ellos sabían que el cristiano tenía como deidad a Dios y esperaban que todos estuvieran en misa, y cuando realmente estaban allí todos los pesos pesados, entre ellos militares, etcétera, sabían que era el mejor momento, porque de esa manera esos pesos pesados que podían ir contra ellos estaban sin armas y estaban en la casa de Dios, con lo cual era el momento en el que ellos atacaban, entraban en la casa, y es cuando hacían ese tipo de barbaries, ¿no? Con lo cual, por lo tanto, la batalla la solían ganar gracias a esa estrategia y a ese fin, ¿no? Pero sin duda alguna, estos grupos funcionaban a través de las religiones, y sus dioses eran lógicamente los que les daban esas estrategias, y sobre todo pues esos elementos, como puede ser el martillo, ¿no? Que simboliza Thor en todos los cuadros que vemos de esta deidad, o Odín, por ejemplo, ¿no? Que lleva la lanza. Bueno, pues estos dos elementos eran sin duda alguna los que ellos utilizaban, pero siempre bajo la estrategia mistérica, ¿no? De saber cómo tener que atacar sin que el otro realmente me pudiera detectar. Y por supuesto, esos barcos a veces no llegaban al mismísimo, digamos, puerto de la ciudad, sino que los quedaban a lo mejor a 1 kilómetro, a 2 kilómetros escondidos en determinados recodos del río, ¿no? Y ellos venían a pie con sus armas de una manera muy sigilosa, buscando sin duda alguna esa pieza a la que había que atacar, ¿no? Siempre el sigilo formaba también parte de su característica. Y sobre todo, bueno, ese elemento que te he dicho, que no hay que olvidarlo, la lanza de Odín y de Thor, que era hijo de Odín, el martillo, ¿no? Que contaba la leyenda de los propios vikingos, como él, cuando su carro paseaba por los cielos, ¿no? Como dice que temblaba la tierra y echaba chispa. A mí esto me recuerda mucho a las erupciones volcánicas, ¿no? Cuando la tierra temblaba y echaba chispa, la lava, ¿no? Era cuando ellos realmente lo asociaban a Thor, y decían, el martillo de Thor está haciendo estragos porque mira, acaba de eclosionar la tierra, acaba de entrar en erupción, y además esa chispa, ¿no? Esa lava que ellos no sabían interpretar, pero que derivaba de ese momento, de esa fuerza de la naturaleza, que es precisamente ese tipo de elementos. Así que misterios muchos, pero sobre todo la estrategia y el sigilo. Ya. Yo he visto la última película de Thor, Ragnarok. ¿Qué tal?
Pues es de la peor película que creo que han hecho. Porque me suena un poco un poco femenina la película. Porque por los personajes. Sí, bueno, porque muy ñoños, sinceramente. Es la peor película desde mi punto de vista que han hecho de todo, la verdad. Yo no soy muy cinéfilo, pero bueno. Y me he visto todas, porque ese tipo de películas de héroes y tal me encantan, ¿no? Pero me parece un poco femenina. Poco viril. Sí, los veo muy ñoños a los personajes, no les veo... A lo mejor es porque la persona que ha hecho la película, perdona Blanca, le interesa quedar a los vikingos mal, en este caso, ¿no? Porque realmente a lo mejor no es alguien que sea de la tierra, el director, por ejemplo. Os recuerdo que Disney Bueno, está un poco metido ahí. antes, Fermín, antes has estado comentando que los vikingos atacaban a las iglesias cuando a las estaban iglesias cuando estaban metidos dentro, y hay un rey legendario que ahora voy a decir quién es, a ver si lo pronuncio bien. Se llama Ragnar Lodbrok, que es el que hace de protagonista ahora mismo en la serie de Vikingos. Y este hombre arrasaba las ciudades de la Europa cristiana y solía aceptar el pago, un rescate o una especie de impuesto para dejar en paz a estos pueblos y abandonar las tierras. Pero mira, hay otro personaje que yo lo voy a pronunciar como creo que es, no sé si está bien, Aelle, y este le aprisionó, le cogió prisionero, le metió en una jaula, le torturó y finalmente fue lanzado a un pozo de serpientes venenosas. No creo que el protagonista de Vikingos le tiren al pozo de serpientes venenosas. ¿Verdad que no? Pues si no se acaba la serie. No, porque además no guarda mucha relación con el mundo vikingo. Si tú sigues las tradiciones vikingas, precisamente cuando alguien o moría, por ejemplo, en un campo de batalla, lo consideraban un hijo de Odín, y iría, ¿no?, a ese Valhalla, que se llamaba, que era el cielo para ellos, donde se le hacía un banquete a esos que habían muerto, y poco menos que allí se pegaban la vida padre, ¿no? En ese lugar. Por lo tanto, bueno, a pesar de que eso ocurriese, el espíritu, la creencia del vikingo no moría con eso, ¿no? Sino que para ellos era un lujo, porque el fin sería abrazar a Odín y estar con su verdadero dios. Bueno, pero el mayor, bueno, a ver, ¿cómo lo diría yo? Triunfo para el vikingo que muere es que ser enterrado en el barco y quemar el barco y dejarlo en el mar. Sin embargo, a este precisamente el fin suyo no fue ni muchísimo menos ese. Por eso digo que quizás no, o bien el director no estaba bien informado de las verdaderas tradiciones vikingas y de esos misterios vikingos, sino que cuenta una historia que no tiene nada que ver con la realidad vikinga de la época. Ver, han cogido, yo creo que han cogido partes de uno, de otro y han formado a este personaje que es similar, probablemente no sea exactamente igual que el personaje real. Porque las películas sabéis que tienen mucho de ficción algunas veces, aunque se basan en historias reales, pero también hay fantasía. También hay fantasía. Jaime, las conquistas, ¿qué conquistas? Las conquistas de los vikingos. ¿Qué conquistas? Muchas. Pues vamos, estuvieron 400 años rondando por Europa, pero no solamente lo que sabemos en Inglaterra y en Rusia, sino que, por ejemplo, navegaron, que no solamente iban por mar, sino iban también por río, y, entre otras cosas, navegaron por el Guadalquivir. Pero vamos, pero eso luego, si quieres, lo comentamos. Y algunas de estas, de los reinos que formaron, no sobrevivieron a los vikingos. Por ejemplo, los reinos de Dublín y de York. Pero en Islandia sí, en la isla de Man y en Normandía, ahí sí se asentaron y crearon auténticas ciudades. Entre los siglos VI y VII después de la conquista, desarrollaron el comercio a lo largo del mar Báltico y con Rusia
también hicieron incursiones y crearon el reino de Kiev. A finales del siglo VIII fueron por las costas de Europa, y en el 825 descubrieron Islandia, donde se asentaron 50 años después, en el 875. Luego, una gran flota atravesó el Sena con la intención de atacar París en el año 871, y tuvieron la ciudad sitiada durante 2 años, hasta que llegaron a un acuerdo con el rey de la zona, un acuerdo muy ventajoso para los vikingos, que incluía un elevado pago en metálico. Luego también, por ejemplo, el rey Canuto, que gobernó simultáneamente... Vaya nombrecito. Sí, Dinamarca y Noruega, y también fue el rey de Inglaterra hasta el año 1066. Como te decía antes, hasta el siglo IX gobernaron Kiev, y en el 907 una escuadra de 2.000 embarcaciones y 80.000 hombres atacó Constantinopla. Bueno, arrasaron Constantinopla, y si no hicieron más daño fue porque el emperador bizantino les dio también les dio les pagó en dinero para que se marcharan. Y bueno, cuando atacaron París, como te decía antes, en el año 871, no solamente recibieron dinero, sino el permiso para saquear el oeste de Francia. O sea, pero sobre todo donde se establecieron fueron en Inglaterra, en Alemania, Francia y Rusia. Bueno, pues José Luis, ¿eran comerciantes importantes de éxito? No solamente eran comerciantes, sino que además eran líderes del comercio, sobre todo porque llegaban a zonas donde otras culturas ni siquiera habían soñado con llegar. Hemos hablado antes de cruzar el Atlántico, pero es que también incluso algunos relatos que se presuponen ciertos dicen que llegaron a tocar zonas de Asia. O sea, que no es que precisamente se quedaran cerca de Noruega o cerca de Dinamarca. En general, una de sus principales funciones era la de distribuir ese tipo de objetos que eran raros para otras culturas, como por ejemplo el marfil que sacaban de la morsa o la piel del oso polar en Groenlandia, en sitios donde ni siquiera habían visto en su vida un animal como una morsa o un oso blanco. Por ejemplo, pues en la zona de Constantinopla que mencionaba ahora mismo Jaime, que arrasaron, una de las cosas más habituales era llevar las sedas y especies que sacaban de allí a sitios donde lo más que cocinaban era con hierbajos. O sea que imagínate, darle riqueza a un guiso y vestirse con ropas de una calidad inmensa, eso estaba muy lejos de muchas sociedades. ¿Qué pasa? Que también eran guerreros muy crueles y sanguinarios, porque cuando ya se les acabó el comercio, dijeron, vamos a ver, no vamos a quedarnos aquí. Y ahí es donde empieza su fama de ir a saquear, sobre todo para buscar esclavos, para conseguir lo típico botín de guerra. Pero también hay una cuestión que mucha gente olvida, y es que los vikingos no tenían precisamente muchas mujeres, eran parcos en ese mundillo, con lo cual muchas de las incursiones, muchas de las conquistas no eran ni más ni menos que para conseguir posibles mujeres que les permitieran perpetuar su especie. O sea que también comerciaban, entre comillas, entiéndeme, sí, con carne. Ya. Fermín, ahora sí que vamos a hablar de España y de las actuaciones de los vikingos en España. Sí, aquí también llegaron a España y bueno, la primera expedición vikinga se calcula que llegó sobre el 844 a las costas asturianas. Además te dicen que fueron divisados, ¿no?, por la gente de Gijón en concreto, y que bueno, Gijón se achicó, no estaban preparados para la cantidad de barcos que estaban visionando, y bueno, pues el ataque fue un ataque también por sorpresa, no hubo momentos de reacción, y consiguieron, bueno, pues entrar y saquear lo que realmente les interesaba en este caso, que como bien ha dicho José Luis, muchas veces eran los esclavos que luego ellos mismos vendían en otros lugares de sus países.
o si no, bueno, pues mujeres también, pero en este caso de ahí pasan a Galicia, llegan inclusive a Lisboa, y como bien dijo Jaime anteriormente, bueno, pues subiendo Guadalquivir arriba hay gente de la época vikinga, lógicamente, y hay algunos escritos que hubo enfrentamientos con ellos en Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, en Sevilla, lógicamente, en pueblos como Coria del Río, en Morón de la Frontera, Medina Sidonia, en Niebla. Y bueno, en todos los lugares causaron pues cuantiosos daños, tanto materiales como en vidas humanas, pero al final fueron derrotados precisamente por el ejército que en ese momento gobernaba todo el territorio de la península ibérica, que era el ejército andalusí. Eran los musulmanes, el antiguo Al-Ándalus, y ante ellos sí que tuvieron que sucumbir, sobre todo cuando se acercaban hacia lo que era Córdoba, ¿no? Sabes que también por Córdoba pasa el río, y como tal pues intentaban llegar hasta allí, pero ahí lo paró rápidamente Al-Ándalus con sus ejércitos, y ahí fueron derrotados. Abderramán, ¿no? Sí. Efectivamente. Lo que sí quiero comentar es una cosa. En Galicia, lo que estuvieron defendiendo desde la Torre de Hércules, el ataque de los vikingos, y creo que fue, es que no quiero equivocarme, creo que fue Ramiro I, o no sé si fue el que defendió también otro ataque de los vikingos en Asturias. Y que luego se fueron a Portugal, como vieron que no pudieron entrar por Galicia, se fueron a Portugal a ver si podían sacar de ahí tajada. Y luego efectivamente bajaron por el Guadalquivir, ¿no? Pero cuando llegaron a Sevilla, lógicamente arrasaron, destruyeron la mezquita, hubo saqueo, bueno, fue terrible, ¿no? Dicen que los niños y ancianos sufrieron, bueno, casi toda la población fue pasada a cuchillo, según cuentan, que yo no sé si esto hasta qué punto es verdad, pero según cuentan. Pero hay un general, a ver si lo digo, Ibn Rustún, que ordenó la decapitación fulminante de todos los prisioneros hechos, pero los vikingos, hablo de los vikingos. Incluso enterraron los cuerpos y dejaron las cabezas al aire, y este árabe o este musulmán mandó que pasaran los caballos por encima de las cabezas de esta gente, incluso cortaron cabezas y las pusieron como antorchas iluminando la ciudad de Sevilla, para bueno, me imagino que para demostrar que el terror y la devastación vikinga había llegado a su fin, y que estuvieran tranquilos, ¿no? Inclusive llegaron a hacer pirámides con los cráneos de los vikingos, pirámides perfectamente formadas, ¿no? Con todos los cráneos, bueno, pues para que quedase una especie de monumento en torno a la victoria que habían conseguido. De todas maneras, no todo fue guerra. Muchos descendientes de vikingos se ven ahora en la cantidad de rubios que hay en Andalucía, por ejemplo en Sevilla o en Cádiz. Incluso en el norte de África, en el Rif, es muy, muy común ver gente rubia con ojos azules, y son descendientes de esos vikingos. Además, creo recordar que en Orihuela o en la zona de Murcia incluso se asentaron ahí y tuvieron descendientes, se unieron, se fusionaron con la población. Incluso hay murcianos que presumen ser descendientes de los vikingos. Os iba a decir que cuando habláis de esos ataques tan fulgurantes, tan bestiales, y en que parecía que no les costaba ningún tipo de esfuerzo, era porque muchos de ellos estaban influidos por una droga alucinógena, que me imagino que conocéis, que es el hongo de la manita muscaria. Todo esto viene de ahí, o sea, esa brutalidad, esa fiereza. Este hongo les llevaba a un nivel de exaltación alucinógeno brutal. Claro, ¿por qué? Porque sabían tratarlo, lo consumían seco, en cantidades pequeñas, porque en cantidades altas este hongo te produce el coma, ¿vale? Y te puede llevar a un nivel tal que si te pasas 20 pueblos, digamos que, por decirlo así, te aumenta el tono muscular, te produce una sensación de virilidad máxima, es decir, que iban además con la antorcha en alto, por decirlo así,
Ellos mismos. Bueno, eso ya lo sé. Sí, es que te lo produce también la manita. Sí. ¿La has tomado tú? No, pero lo he leído. Bueno. Sí. No, lo digo por si... Pero él sí. ¿Tú sí? Jaime ha tomado. Pero Jaime dijo tú que no has probado. Y es Yo cierto, no es pertenezco, cierto. yo pertenezco a la generación del descontrol. No, y ha dicho que era vikingo también. Era vikingo, sí, claro, ¿Y qué? claro. ¿Es, Bueno, ¿es ¿sabes? verdad o no es verdad lo de la antorcha en alto? Bueno, ¿sabéis cómo se llaman No esos... lo recuerdo. ¿Sabéis cómo se llaman esos guerreros? Berserkers. Eso es. Berserkers, caray. Sí, ujú. Jaime, ¿cuándo llegó el fin de los vikingos? A ver. Pues las incursiones de los vikingos Sí. terminaron en el siglo X y porque es que Dinamarca, Suecia y Noruega se habían convertido en reinos y los reyes entonces en vez de buscar nuevas tierras lo que hicieron fue asentarse donde ya estaban y entonces dedicar la mayor parte de sus energías a su propio gobierno. Luego también con la expansión del cristianismo, los antiguos valores guerreros de los vikingos digamos que se debilitaron hasta desaparecer. Y las culturas conquistadas los absorbieron y los conquistadores de Inglaterra se volvieron ingleses, los normandos franceses y los varegos fueron rusos. Ya. Bueno, pues ahora vamos a hablar, seguimos hablando de los vikingos, lógicamente, pero vamos a hablar de las mujeres vikingas. ¿Qué papel tenía la mujer vikinga, Fermín? Bueno, un papel decisivo en muchos aspectos, no solamente ya en el familiar, que es algo que todos podemos entender como cualquier matriarca, como cualquier mujer, no solamente ya el cuidado de los niños, sino también de los ancianos, pero también nos encontramos con muchísimas mujeres que fueron guerreras, que acompañaban a los hombres, que se ponían el traje militar, la coraza exactamente igual que ellos, y que acudían a las guerras prácticamente camufladas como si fueran verdaderos hombres. Y a partir de ahí, bueno, pues nos encontramos con que, a pesar de que los historiadores hayan dicho que prácticamente dentro del mundo de los vikingos las mujeres no estaban realmente participando en las diferentes batallas que ellos mismos originaban, sin embargo, arqueólogos actuales en determinados lugares que han excavado han encontrado precisamente esos cuerpos que en principio se creían que eran de hombre, al hacerle el análisis de ADN han descubierto que eran mujeres que a su lado tenían las armas con las que habían luchado y que por lo tanto ponen ya la picota de que la mujer vikinga también fue una mujer guerrera tipo Sena. Y bueno, pues nos dice que al menos el matriarcado de esa mujer no solamente consistía en el cuidado de su familia, sino que también se dedicaba a la guerra y a conseguir riqueza para su territorio junto a sus amigos o a veces incluso esposos, sobre todo mujeres que no tenían hijos, ¿no? Además, ahora que estás diciendo de la princesa Sena, estas mujeres vikingas guerreras incluso iban ataviadas con capas largas y una coraza que se le ajustaba al cuerpo y parecían muy sexys, ¿no? Según he estado investigando. Estas eran las guerreras. Me imagino que las señoras que estaban en el poblado haciendo sus labores pues iban con túnicas y poco más. José Luis, vamos a ver, ¿la mujer era una esclava sexual? Nada más lejos de la realidad. Es más, una mujer vikinga era sagrada para los vikingos. Como si te ocurriera maltratar a la mujer después de casarte con ella, o intentar violarla, lo mínimo que te podía pasar, como hemos dicho antes, era que te desterraran. Lo mínimo. Porque lo normal es que la vikinga en cuestión, primero, intentara defenderse, y te aseguro que algunas tenían poderío para hacerlo, o denunciaba ante lo que hemos hablado antes, ante el Thing, el acto brutal que iba en contra de las leyes vikingas. Y en ese caso se metía en un follo en el otro tremendo, porque podía llegar a ser condenado a muerte, en el peor de los casos, dependiendo del tipo de abuso y de repetición. Otra cosa diferente es la que iba a ser mujer vikinga.
O sea, en principio, la que posiblemente se convirtiera en mujer vikinga primero pasaba por ser esclava sexual. Porque era una conquista de guerra. Y de ahí la mezcla de genes y que muchos vikingos no sean altísimos y rubísimos y con ojos azulísimos, sino que algunos sean pues, más bajitos, más morenos y tal, porque había una mezclita. Espera un segundo que mire a Jaime, de rubio... Bueno, los ojos sí los tienes claros, pero de rubio tiene poco, ¿eh? No, por eso. O sea, no sé yo, tu Pero descendencia por ahí, vikinga. Oye, de todas maneras... Sí, no, y se reconoce también en que tenemos una hendidura en la parte trasera de... Eso es que os dieron un hachazo cuando... O un martillazo. Sí, ¿no? O sea, que lo mío es de eso. Le dieron es un que me martillazo tenía, al pobre. me tenía que reír hoy, Lo siento. Pero no me quiero seguir, es que no paro de reírme. Te iba a decir que las mujeres mandaban, pero vamos, creo que es evidente, porque el hachazo o el martillazo en la cabeza de Jaime ha sido evidente. Lo digo, de lo tuyo es de nacimiento. Nada más. Fermín, ¿cómo era la vida sexual de los vikingos? Pues era muy potente. La verdad es que no nos catimaban el decir... En medios. No. Por supuesto, la vida sexual con las mujeres formaba parte de esa realidad también, pero ellos tenían también, y lo aceptaba además su propia religión, el tener inclusive pues determinadas orgías en grupos. De hecho, ellos cuando acudían a una guerra, allí donde descansaban, se llevaban una especie de tienda, ¿no?, que eran exclusivamente para mujeres esclavas que llevaban para poder fornicar con ellas, y lo hacían en grupos. Todos entraban, todos se veían, inclusive se cambiaban, o sea, aceptaban perfectamente ese tipo de filias sexuales que hoy en día las vemos muy, muy normales también, pero que tiempo atrás estaban castigadas, ¿no? Sin embargo, ellos ya lo practicaban, inclusive la sodomía tampoco lo veían como algo que fuese realmente criticable, ¿no? Sino que en momentos de necesidad pues había que sucumbir ante ellos, y a veces, bueno, pues realmente practicaban la sexualidad, pero no con ese mal augurio que le podía venir si realmente desarrollaba ese tipo de actuaciones, ¿no? Pero es que es normal, dentro del mundo militar y dentro del mundo de las guerras, este tipo de actuaciones eran muy normales, eran muy normales. Ya. Como hoy en día, aunque nos parezca Sí, bueno, mentira. es que al pasar tanto tiempo en un barco, todo hombres, pues claro, tenían que aliviarse de alguna manera. Que eso también, las mujeres vikingas eran realmente las que organizaban la casa, porque el marido estaba de excursión saqueando. Entonces la que mandaba en casa efectivamente era ella. Ya. Bueno, pues a ver, esto del divorcio es muy curioso. ¿Cómo era el divorcio entre los vikingos, José Luis? Pues la verdad es que sí que era curioso, porque el divorcio en la sociedad vikinga, primero, eran muy avanzados porque lo podían solicitar cualquiera de los dos. Si uno de los dos consideraba que era necesario, tenía que recabar una serie de testigos que tenían que hablar en favor del esposo o de la esposa, pero, ojo, siempre con una salvedad. Como hubiera malos tratos en el matrimonio, el divorcio era automático. Ahí sí que no había medias tintas, ni tonterías. Un maltrato, ¡pum!, y te caía la justicia encima. ¿Qué pasa? Que era muy, muy divertido también en algunos aspectos el divorcio, porque el cónyuge, generalmente la mujer, que era la que mandaba en casa, era la de la viga hacia adentro, que decíamos antes, ¿no?, que mandaba dentro del hogar, podía solicitar el divorcio también casi con garantías de ganarlo, si el cónyuge era un despilfarrador y no sabía administrar bien la granja. Cosa que me parece súper divertida. O sea, si el otro era un juerguista y se pimplaba y tiraba el dinero que habían ganado, decían, ¡hala!, a esquilar. Y otra cosa, por ejemplo, que era también muy curiosa y que relaciona con lo que ha dicho Fermín antes, era que la pareja fuera impotente. Como no tuvieras deseo sexual, te cogían por banda y te decían, no, olvídate. Pues eso pasa también ahora aquí, Sí, que pero... te puedes divorciar tranquilamente por impotencia. Pero que estamos hablando de una sociedad de hace una pila de siglos, que es increíble que tuvieran estas cosas. A mí me alucina que tengan una cosa tan fuerte. ¿Pero por qué? Ojo, tenía su lógica. Eran tan poquitos, entre comillas, que necesitaban tener descendencia. No podían admitir que hubiera uno con el cacharro estropeado, ¿sabes? Bueno. Sí. Y bueno, y una cosa que me parece sinceramente lo más divertido del divorcio era que tú te podías divorciar de tu pareja
sí se travestía. Oh. O sea, si tú veías que, aunque fuera por una borrachera, tu marido o tu mujer se vestían de lo contrario a lo suyo, decían, no, perdona, te has equivocado, que yo no soy mujer u hombre para ti. ¡Hala! Puerta y fuera. Ya, lo que me gusta mucho del tema de la relación entre vikingos y vikingas es que la mujer administraba sus bienes. La mujer no tenía que pedir permiso al marido para nada. Ni para comprar, no sé lo que compraban en aquel entonces, lo mismo se compraba una piel de oso, yo qué sé. No tenían que pedirles permiso absolutamente para nada, eran totalmente independientes. Hasta un nivel tal que incluso la transmisión de los conocimientos las hacían ellas. Porque, como bien sabes, los vikingos no eran mucho de escribir. De hecho, tenían un lenguaje bastante complicado. Las runas, ¿vale? Sí. Las runas asgardianas típicas, ¿sabes? Eran bastante complejas. Pero para ellas era mucho más cómodo transmitir la historia, la cultura local de manera oral. Con lo cual ellas eran las que le decían a los hijos lo que había sido su historia y cómo tienen que vivir. Ya. Fermín, había pocas mujeres en la época vikinga, pero eran infanticidas los vikingos. No había pocas mujeres, había mujeres como en todas las épocas, simplemente que, como en todas las culturas anteriores, como llámese la griega, por ejemplo, o inclusive la romana, aquellos niños que nacían bueno, pues con una cierta debilidad, poco dotados para el combate, que sabían que no podían ser buenos guerreros porque habían nacido pues con alguna deficiencia. Bueno, pues por regla general lo abandonaban a la intemperie o ellos mismos se encargaban de asesinarlos, ¿no? Porque sabían que no podían ser hijos de Odín, no podían ser personas que realmente cometiesen algo en favor de ese dios, que era el que de alguna manera, al ser un dios guerrero, que llevaba el arma de la lanza, o de Thor con su martillo, ese dios también guerrero, si no tenías esa línea, si no tenías ese perfil, podías ser, en este caso, asesinado o abandonado a la intemperie para que posiblemente las fieras o cualquier mal tiempo acabase con tu vida, ¿no? Por lo tanto, ese infanticidio sí lo cometían, sobre todo derivado de esta realidad, ¿no? Porque para ellos el tema de Dios era importantísimo, la religión, y al final o te convertías en un Odín y podías ser un hijo de Odín si morías en la batalla, pero si ya venías con deficiencia física, había que acabar con tu vida. Ya. Dime, José Luis. Perdón. Era una aportación a lo que decía Fermín, que es el tema de que sobre todo lo hacían con recién nacidos y sobre todo con hembras. Ya, por eso digo que había pocas mujeres, porque creo que eran polígamos, Sí. Y si nacían muchas niñas se las cargaban directamente, y entonces había pocas mujeres para repartirse, es lo que quería decir, ¿no? Sí, era una religión machista, muy machista en este caso. En ese sentido sí, en ese sentido, pero ellas aceptaban ser la cuarta o la quinta mujer del marido, o la que fuera, la que le tocara. Pero no hemos hablado de una cosa, y voy a comentarlo, porque no hemos tocado, y hablando de dioses, de Odín y todo esto que acabas de comentar hace un momento, quería decir que la mitología vikinga, por ejemplo, creía que los gigantes existían y que estos vivían en las montañas y que solamente podían salir de noche, porque si les daban los rayos del sol se convertían automáticamente en piedra. Y además cuenta la leyenda que los gigantes podían cabalgar sobre los lomos de los lobos, y que usaban serpientes como bridas. La verdad es que es un poco dantesca, ¿no? La imagen, lobos, serpientes, bridas. Muy mitológico. Exactamente. Y luego Aegir, que es otro personaje de la mitología, era el cerbero del mar y tenía el poder del océano. Y bueno, tenía su esposa, que se llamaba Ran, y tenían 9 hijas que las llamaban las doncellas de las olas. Y estas eran muy propensas a causar naufragios en el Mar del Norte. Los vikingos, cuando salían con sus embarcaciones, solían llevar al embarcar una pieza de oro para dársela a Ran, a la mujer de Aegir, porque si naufragaban,
para que esta no fuese muy cruel con ellos, la tenían que dar esa moneda de oro. Me parece así un poco curioso y quiero ser un poco escueta porque tenemos que hablar de muchas más cosas. Jaime, vamos a pasar a América, los vikingos en América, porque creo que fueron los primeros en llegar a América, ¿no? Bueno, a Canadá, exactamente, más a Canadá, ¿no? Bueno, no solamente a Canadá, luego te voy explicando. Bueno, sí, pues cuéntanos. Pues efectivamente, primero, Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo, llegó primero a Terranova, pues a finales del siglo IX, en el 892. Y luego, ¿por qué no se asentaron allí? Pues por lo que hemos estado hablando, porque no llevaban casi mujeres y porque además estos, como habéis dicho antes, ellos luchaban con lanzas y hachas, mientras que los indios utilizaban arcos y flechas, es decir, no tenían que acercarse al enemigo para combatirlo, entonces se los cargaron. Pero, por ejemplo, Freydis, hermana de Lief, llegó con 250 hombres en el año 1009 a la zona de la bahía de Baffin, ya en territorio canadiense, y crearon 4 regiones americanas: la de Groenland, llamada Tierra Verde; Helluland, Tierra de las Piedras Planas; Markland, Tierra de los Bosques; y Vinland, Tierra de los Viñedos. Pero es que se encontró un mapa en 1957, el llamado mapa de Vinland, que se supone que está basado en un original del siglo XIII, que además de mostrar África, Asia y Europa, habla de muestra una masa de tierra en el Atlántico llamada Vinland, lo que da a entender que América fue visitada antes de ese siglo, antes del siglo XIII. Pero es que además llegaron más abajo porque se ha confirmado la existencia de figuras mitológicas y similitudes con la religión en algunos pueblos de Centroamérica y Perú, y también hay asombrosas coincidencias entre los signos utilizados por diferentes comunidades sudamericanas y símbolos rúnicos. Bueno, hay quien habla que incluso llegaron a Cuba, donde fundaron asentamientos pues en Matanzas y al sur de Cienfuegos. Y también se ha descubierto recientemente en Noruega restos de esqueletos de más de 1000 años de antigüedad que muestran rasgos que solamente poseen los indígenas peruanos, porque hablábamos antes de que los vikingos necesitaban mezclar las razas. Por eso yo soy moreno, pero con los ojos grises. Ya, pero yo no he visto ningún peruano rubio con los ojos azules. No, por eso mismo también, por eso en Noruega y en Suecia y en Dinamarca también hay morenos. Bueno, es porque no les ha dado mucho el sol. Derivado de los esclavos, posiblemente, que llevaron. Claro, también. Sí, seguramente serían esclavos, porque se dedicaban además a coger esclavos y... No, y porque no eran tontos, tenían que mezclar las sangres. O sea, si algo destroza a una civilización es la endogamia. Ya, bueno, pero en esos clanes, bueno, sí, porque los cogían y también por esclavas sexuales, a las mujeres y a los hombres los convertían en esclavos y lógicamente tendrían hijos con ellas. Y bueno, ahí se tenían su revuelto. José Luis, a ver, Erik el Rojo, ¿pudo ser el vikingo más famoso de todos los tiempos? Como mínimo, el primer publicista de la historia. Eso como mínimo. Porque famoso era un rato. Además tenía una cara más dura que melena. Y mira que tenía pelo largo el hombre. Para que la gente sepa, antes he hablado de su hijo Jaime, Erik Thorvaldsson, hijo de Thorvald. En lo que hizo entre el siglo X y el XI fue montar la más maravillosa historia de ficción que pudo montar en todos los anales de la historia vikinga. En general, bueno, todo esto viene de su papá,
que tuvo que salir por patas de Islandia, porque allí mismo había matado a una persona y digamos que no lo estaban viendo con buenos ojos, y tuvo que salir por patas con su familia. Cuando fue creciendo Eric directamente volvió a su tierra y otra vez lo volvieron a desterrar. Y bueno, pues esta vez directamente cuando le desterraron, por líos muy parecidos a los de su papá, se fue a una zona que muchos pues han considerado conquista de los vikingos, que es Groenlandia. Y él, fíjate si era un buen publicista, que lo llamaba las Tierras Verdes. Y las Tierras Verdes eran divertidísimas porque no tenían nada de verde, estaban heladas, eran un erial, y sin embargo consiguió convencer ni más ni menos que a en torno a unas 700 personas que con 25 barcos le siguieron a esas famosas Tierras Verdes para huir de las tierras islandesas, que no les estaban gustando por el tema volcánico y por las grandes heladas. Hasta tal punto sería que cuando llegaron allí solo quedaban 350 colonos, ojo, y 14 de las naves que habían salido. Ya. Fíjate si era el tío listo. Fermín, hay una tortura muy, muy desagradable, pero ¿qué significado tenía el águila de sangre de los vikingos? No, hay gente que hoy en día dicen que realmente eso no lo practicaban los vikingos, sino que más bien es algo que se ha escrito sobre ello pues para tildarlos de gente sangrienta, muy guerrera, muy... Pero bueno, el águila de sangre, según lo que la historia hasta hoy nos ha traído, es que era un método de tortura y de ejecución que se menciona precisamente en algunas sagas nórdicas, ¿no? Especialmente en las islandesas, y consistía en practicar una o dos incisiones en la espalda de la víctima, siempre tendría que estar viva, y a lo largo de la columna vertebral o a los lados de esta para partir y sacar las costillas y extraer precisamente a través del orificio los pulmones, ¿no? Que quedarían colgantes en las espaldas, como unas alas sangrantes. Algunas versiones incluso hablan de esculpir a machete unas alas en la carne viva de los torturados, y otras incluso van hasta el extremo de asegurar y aseverar que la forma de las alas se formaba con los propios intestinos de la víctima. Algunos también incluso aseguran que las heridas las cubrían con sal, ¿no? A mí me parece un poco fuerte, un poco gore todo esto, y esto lo solían practicar además con la gente de la nobleza, con gente rica, con gente pudiente de su grupo, ¿no? Y hay gente que dice que realmente esto no pertenecía al mundo de los vikingos, a pesar de que se lo hayan adjudicado, ¿no? Quizás haya sido eso, esa otra historia que a veces cuentan los vencedores, hablemos de Al-Ándalus en este caso, y que, bueno, pues por denigrar a esta cultura inventan este tipo de historias. Pues otra forma de contarlo que más o menos es igual que la tuya, pero de un poco distinta manera, es que le pegaban un hachazo en un costado, le volvían a pegar otro hachazo para romperle las costillas y levantar las costillas, y cuando ya habían levantado las costillas, los pulmones se caían directamente, y el sonido que hacían al caer era como un aleteo. O sea, por Dios, de verdad, la gente se buscaba unas torturas, si es verdad, muy, como tú me has dicho, muy gore. Sí, muy gore. Efectivamente. Jaime, la piedra solar, ¿fue el secreto mágico para descubrir América? Bueno, fue un secreto, pero no era mágico. En la saga dedicada a Rodulfo y a sus hijos, se supone que Olaf el Santo visita a los protagonistas de la historia y le dice a uno de ellos que es capaz de determinar la posición del sol en un día completamente nublado. Y entonces dice directamente la saga: fue entonces cuando uno de los hijos tomó una piedra del sol, miró al cielo y vio de dónde venía la luz, con lo que definió la posición del invisible sol. Y es que esta piedra solar, llamada el Solarstein, no era una piedra mágica, sino un mineral que, dependiendo de su composición, cambiaba de color cuando tocaba un rayo de sol y reaccionaba ante la luz, haciendo aparecer un punto luminoso en su superficie. Estas improvisadas brújulas se ha descubierto después
entre otros el Departamento de Óptica de la Universidad de Budapest, ha conseguido demostrar que minerales como la turmalina, la cordierita y la calcita podían hacer perfectamente las veces de piedras solares, al tener la capacidad de polarizar la luz. Uh-huh. Estás hablando de la piedra solar o la brújula solar, ¿no? La piedra solar o brújula solar, sí. Que consistía en un disco de madera redondo. No, ese es otro. ¿Ese es otro? Ese es otro, eso es el tablero de las sombras. Pues espérate que luego me lo expliques. Pues entonces luego me hablas del tablero de las sombras. José Luis, ¿es cierto que conocían y usaban los relojes de sol? Sí, de hecho es una ampliación de lo que estaba contando ahora mismo Jaime. El reloj de sol lo usaban porque ellos no navegaban cerca de la costa como otros marineros, sino que se metían en la zona propiamente dicha de mar abierto. Para orientarse usaban esos relojes solares porque eran bastante listos en el mundo de la navegación, y de hecho cuando surgía la circunstancia en el que tenían que buscar alternativas solares, ellos, como buenos estrategas, buscaban siempre viajar en verano, nunca en invierno, para evitar que el sol se escondiera. Y luego, aparte, contaba lo de la piedra solar Jaime. Estos eran los cristales mágicos, que es lo que hacían en los momentos en que estaba nublado. Se orientaban gracias a esos cristales mágicos, que eran ni más ni menos que piedras solares, sí, para sacar esa ruta. Fermín, los fenicios iba a decir, por Dios, ¿los vikingos eran tan crueles como nos lo pinta la historia? Hombre, yo creo que eran tan crueles como lo han sido todas las culturas que han tenido que luchar en el mundo, ¿no? Es decir, imagínate los españoles cuando fuimos a América, por ejemplo, lo que hicimos ahí con los indios, ¿no? Esos perros que destrozaban los cuerpos, que los alimentamos con la carne de indio. Aquí quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Yo creo que los vikingos, pues dentro de su ambición de conquista, como cualquier otra cultura, pues se dedicaron a cometer aquellas atropelías que cometían el resto de gente, a veces con más fineza, a veces con menos finezas, quizás utilizando en esa época, ya por el 750 en adelante, pues lo que era la lanza y el martillo. Y bueno, pues lógicamente era lo que tenían a su alcance hasta que fueron descubriendo otro tipo de armas, ¿no? Pero yo creo que todas las culturas se han caracterizado por lo mismo, siempre y cuando han tenido en su mente en la conquista, el conseguir terrenos o especies a cambio de la única forma que era y había para conseguirlo, que era la batalla, era la guerra. Bueno, también tengo que decir que a pesar de que decían que eran tan crueles, también tengo que echar un voto a favor de ellos, o dar un voto a favor, porque poseían una de las mejores embarcaciones y además era una civilización muy avanzada en cuanto a la navegación y el uso de ciertos objetos que facilitaban la travesía por el mar, ¿no? Por ejemplo, desarrollaron el compás magnético e incluso las cartas o los mapas marítimos, incluso pues lo que hemos hablado antes, que perfeccionaron la piedra solar, ¿no? Jaime, el misterio del tesoro perdido en el desierto, explícame eso. Bueno, es un mito popular relacionado con los barcos desaparecidos, y se trata de un barco que supuestamente descansa bajo la arena en algún lugar del desierto de California. Uh-huh. Se trataría de un barco vikingo, y que una de las referencias más tempranas a esta embarcación se puede encontrar en un poema de 1875 llamado precisamente El barco en el desierto, y hace referencia a que los marineros vikingos no solamente, como hemos dicho antes, llegaron a Terranova, a Canadá, sino que llegaron hasta California, a unos 6.500 kilómetros más al oeste. Ya, o sea que había un barco supuestamente enterrado en medio del desierto, enterrado en el desierto. Bueno, pues no sé. Habrá que ir a buscarlo. Sí, vamos a buscarle en el fondo del mar. José Luis, a ver, del desierto nos vamos al mar. ¿Los mares son salados a causa de los vikingos?
Es una historia muy bonita. Esto trata de las típicas leyendas vikingas en las cuales una persona, pues a lo mejor puede creer o no, viene de un regalo de los dioses, 2 piedras de molino gigantescas que el rey Frodi de Dinamarca le pidió a sus hombres que movieran para usarlas, pero no podían. Entonces secuestraron a 2 gigantes llamadas Meni y Fenia para que las pudieran hacer trabajar y mover en el molino. Pero ¿qué pasa? Que el rey, por su avaricia, les pidió que molieran oro, paz y prosperidad. Y bueno, pues llenaron los cofres del soberano de todo lo que él quería, pero no le bastaba. Él era muy avaro y quería más y más y más, con lo cual llegaron incluso a provocar unas guerras tremendas. Bueno, pues hasta que llegó un punto en el que la avaricia y la guerra llevó a trasladar esas piedras, obligó a las gigantes a meterlas en el barco del soberano conquistador, que en ese momento era ya Misinger, y fíjate cómo sería que en el mismo barco les pedía que siguieran moliendo para seguir ganando riquezas. Bueno, pues llegó al punto ya la avaricia de este monarca que las gigantas, como castigo, no pararon de moler y moler y moler y moler y moler, ¿vale? Pero en este caso sal, hasta tal punto que llenaron el barco de sal hasta arriba y el barco se hundió hasta el fondo del mar, y desde entonces se dice, por esta leyenda vikinga, que toda esa sal hizo que todos los mares de la tierra fueran salados. Muy bonita. Fermín, ¿los vikingos eran musulmanes? No eran musulmanes los vikingos, para nada. Simplemente que cuando fueron derrotados en España, en este caso en la península ibérica, por Al-Ándalus, por los gobernantes de la época, aquellos que cogieron esclavos, lógicamente los hicieron musulmanes, o se convertían al Islam o podían acabar con su vida, con lo cual decidieron convertirse al Islam, pero porque no tenían más remedio. Es decir, a pesar de que quizás lo hiciesen incluso de una manera falsa y ellos siguieran adorando a sus dioses, ¿no? A Odín, a Thor, pero en este caso fueron obligados a eso, a abrazar el Corán y a seguir sus enseñanzas, y lo hicieron porque no tuvieron más remedios, ¿no? Si no, sabían que morirían. Pero eso pasa como en todas las culturas, ¿no? Los españoles también, cuando éramos cazados por los moriscos en Tetuán o en otros lugares de África, nos obligaban o te convertías al cristianismo, y si no, al Islam, o te quedarías encerrado en las mazmorras hasta que vinieran los padres mercedarios o los otros a sacarte de esas mazmorras, ¿no? A través de la redención de cautivos. Bueno, pues eso es más de lo mismo. Nunca fueron musulmanes. Ya. Bueno, pues a ver, hablando, ya que he preguntado por los musulmanes, sabemos que eran bastante limpios. Nos inventaron el jabón y nos trajeron aquí el jabón, pero tengo que decir que los vikingos era una de las sociedades más limpias que había. Se bañaban una vez a la semana y eso era, vamos, era sábado, un éxito. sabadete. Probablemente, a lo mejor, Hombre, era un éxito, algún baño ¿no? se darían en verano, ¿no? En algún río, en el mar mismamente. Porque además sabes que cuantos más guarros eran en aquella época, pues se conoce que tenían más feromonas. Entonces, ¡Qué asco! estos señores se bañaban una vez a la semana. Y también tengo que decir que inventaron el peine. Sí. Y además, según dicen, los peines vikingos se hacían generalmente con las astas de ciervo rojo, debido a la resistencia de la cornamenta. Otros los hicieron de madera y de huesos de animales, ¿no? Pero quiero decir esto, que aparte de ser salvajes y que pensar que eran sucios, eran de los pueblos más limpios que existían. Y recuerda que en esa zona son muy comunes las aguas termales, y ellos las usaban profusamente para estar calentitos. Una vez a la semana, solo. Bueno, o cuando tenían ahí la cosita fría. Vale. Ahora sí, Jaime, el tablero de las sombras. Bueno, se podría haber utilizado en combinación con lo que te contaba antes del mineral este que refractaba la luz. Y quizá, pues eso, buscando una precisión mayor, estaba basado seguramente, también como decía José Luis, en los relojes de sol, y consistía en una serie de círculos dibujados sobre una tabla de madera, y el espacio que marcaba la sombra de un palito indicaba bastante a bulto la latitud a la que se encontraba el barco.
Tengo que comentar una cosa que no hemos hablado. Hemos hablado de barcos, de que eran navegantes y todo esto, pero la fuerza naval de ellos, creo que había como 5 tipos aproximadamente de barcos. Estaban los drakars, que eran los buques insignias con la cabeza del dragón, que lo utilizaban normalmente los reyes o algún jefe importante. Luego estaban los nor, y no es la sopa, que son los buques tipo mercantes. Los barrigones. Sí, y luego estaban los, es que no sé pronunciarlo muy bien, pero los longboat schooners, los carvis y estos eran como de apoyo, eran pequeñitos de apoyo. Y luego estaban los Nigen, que son los más rápidos de todos porque llevaban como 20 parejas de remeros y eran súper rápidos estos barcos. José Luis, a ver, el aguamiel creó a los poetas, bueno, los debió de crear porque con el aguamiel se cogen unas cogorzas de mucho cuidado. ¿Creó a los poetas vikingos? Sí, pero no te va a gustar la receta. No, la historia es muy bonita y en origen el aguamiel es otra cosa diferente a lo que nos ha llegado hoy en día. Se presupone, de acuerdo, que tras una batalla muy cruenta, los líderes hicieron la paz y escupieron en un jarrón. Los dioses de ese jarrón, de los escupitinajos, crearon a una persona que debía ser como el más sabio y el más bondadoso, un tal Kapsir, que, claro, eso creó los celos entre otras culturas, entre ellos la de los enanos, que le mataron y le desangraron. Cogieron esa sangre y la mezclaron en un hervidor y 2 cuencos. El hervidor era el de la inspiración y los cuencos eran el de la expiación y el de la ofrenda. Bueno, pues de toda esa mezcla de la sangre con miel es de donde sale la famosa bebida que conocemos como aguamiel en origen, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si probabas de esa aguamiel original hecha de la sangre de Kapsir y mezclada con miel, se presuponía que automáticamente te convertías en un poeta. Cogías una cogorza de mucho cuidado. Y que podías cantar con un encanto que no solamente conquistarías a cualquiera que te escuchara, sino que podías llegar a tocar el corazón de los propios dioses. Bien, bien. O sea que no tiene es muy bonita la historia realmente. Vaya poderío. Jaime, hay un libro que yo ya me he leído y creo que más de uno de aquí, que es tuyo, eres autor de él, el libro de los Opar, y hablas de una cosa muy, muy interesante, las lentes vikingas de Visby. Sí, también llamadas lentes de Forsnall, que están datadas en el siglo XI. Bueno, son unas lentes biasféricas biconvexas. Me explico. En óptica y optometría, una lente asférica es la que ha sido creada con una porción de esfera, aunque no sea estrictamente esférica. Están realizadas en cristal de roca o cuarzo transparente, y lo sorprendente de estos cristales es que poseen un pulimento, una simetría y una forma elíptica casi perfecta, lo que da una imagen muy, muy nítida, solo comparable a la que fabrica la óptica actual. Y durante un tiempo se pensó que era un adorno de joyería, porque están engarzadas en plata. Pero luego se ha descubierto que fueron engarzadas en época muy, muy posterior. Y en un momento se dijo que podían haber sido utilizadas como lentes de aumento para prender fuego, incluso en cirugía para quemar las heridas y los cortes. Pero también se piensa que era parte de un telescopio. Muy interesante. Pero yo aconsejo, no lo cuentes todo, Jaime, y que compren tu libro. Opars, ¿qué más? Opars, objetos fuera de tiempo y lugar. Exactamente, que lo compren, de verdad, que es muy, muy, muy interesante y muy ameno de leer. Fermín, también que compren tus libros, Los herejes. Por supuesto, sí, todos, por supuesto. Todos los un libros. gran favor si lo hacen. Dinos algún mito vikingo, que nos queda ya Pues prácticamente nada, nada fíjate, de programa. hay uno muy interesante que hemos contado al principio, que es el tema de los cuernos. Los vikingos no utilizaban cuernos, nunca.
Que fueran cornudos, posiblemente. Solo los ponían. Pero ellos los ponían, pero cuernos no utilizaban. Los únicos que utilizaban cuernos de animales eran los sacerdotes que, bueno, hacían sus oficios a Odín o a Thor. Eran los únicos que se ponían esos cuernos, ¿no? Y para saber si una mujer, por ejemplo, estaba interesada en un hombre, esta tenía que tejerle precisamente, bueno, una camisa como muestra de su atracción, y de esa manera podía conseguir o conquistar a este hombre. Eso es lo que se ha solido decir al respecto, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho también sobre el tema de los funerales, que terminaban en una fiesta desenfrenada, que duraba hasta 2 semanas. Bueno, pues eso tampoco es cierto, es un mito. O, por ejemplo, se creía que quemar un barco durante los funerales proveería al cadáver de naves para la guerra, ¿no?, en la otra vida. Parece ser que eso también es un mito. O, por ejemplo, lo que hemos dicho anteriormente, el tema del águila de sangre, ¿no? No se sabe con exactitud si realmente ese castigo lo desarrollaban para con los nobles, los vikingos, aunque se dice por parte de los arqueólogos que no es verdad, puesto que en las tumbas vikingas que han encontrado jamás han encontrado este tipo de esqueletos con las costillas partidas hacia atrás, ¿no? Ya. Bueno, pues nos han quedado muchas cosas por contar, y sobre todo la mitología, aunque yo he dado una pequeñísima pincelada de mitología, pero sí que hablaremos en otro próximo programa de mitología vikinga. Como siempre, nos hemos adentrado en la historia real, en el misterio y las leyendas, y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje, y volveremos la semana que viene con un nuevo interesante tema. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Blanca, un placer, por supuesto. El tema me ha encantado, es un tema que jamás había tocado dentro del mundo del misterio, pero he visto que tiene mucha chicha, y por supuesto lo que tú dices, falta esa otra parte de la mitología, que es apasionante. Apasionante, tú lo has dicho. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Blanca. Apasionante, y un saludo a Wiki y felicitarle por el libro. Yo también, y felicitarla por su libro. José Luis, buenas noches. God Cabal, Blanca. Oye, a mí en castellano, por favor. Te lo he dicho, vikingo. Por eso te digo que en castellano. Pues buenas noches, Blanca, y la verdad es que no solamente creo que hemos dado con un tema que es glorioso, que es maravilloso tratar, sino que además mucha gente esta noche seguramente habrá descubierto cosas que ni siquiera imaginaba de los vikingos. Pues sí. Jaime, buenas noches. Buenas noches, aunque te haya reído de mí y de mis ascendentes vikingos. Pero luego luego tocas con el dedo en la parte del occipucio y verás cómo tiene una hendidura. Uy, ¿qué cosa que le ha dicho? A mí eso del hachazo me recuerda a la veneno. Bueno, pues si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo: misterios@clipradiotv.es, o por WhatsApp al 605-748815. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches, y os esperamos la semana que viene.